No pretendo opinar que este caso extraordinario del señor Valdemar no es motivo de asombro para cualquiera, y aunque las partes interesadas desearon mantener el asunto oculto al público, al menos hasta que haya alguna oportunidad para otra investigación, hoy es necesario que exponga los hechos hasta donde yo mismo soy capaz de comprenderlos. Durante estos últimos años, mi atención ha sido repetidamente atraída por el mesmerismo o magnetismo animal, que se refiere a la hipnosis a través de imanes, y hace 9 meses aproximadamente tuve la ocurrencia de experimentar lo que hasta ese momento no había sido perpetrado, con humanos. Para ello, quedaba por ver, primero, si en semejante estado existía en el paciente alguna sensibilidad a la influencia magnética. En segundo lugar, si en el caso afirmativo, estaba atenuada o aumentada por ese estado. Y en tercer y último lugar, cuál es la extensión y por qué periodo de tiempo pueden ser detenidas las intrusiones de la muerte con el procedimiento. Así, buscando a mi alrededor el sujeto ideal con el cual comprobar aquellas particularidades, pensé en mi amigo el señor Ernesto Valdemar, un compilador muy conocido de la biblioteca forénsica y autor de las traducciones polacas de Wallenstein y Gargantúa. El señor Valdemar había sido residido en Harlem, Nueva York, desde 1839. Es notable por su excesiva delgadez y también por la blancura de sus cabellos. Por otro lado, era de marcado temperamento nervioso. Esto le hacía ser un buen sujeto para las experiencias magnéticas. Unas 2 o 3 veces fui capaz de hacerlo dormir sin dificultad, mas no pude realizar nada digno de mención a su persona, pues su alteración de salud era la causa de ese fracaso. Algunos meses antes de conocerle, sus médicos le diagnosticaron tisis comprobada. Sin embargo, era de costumbre que el señor Valdemar hablara con gran tranquilidad de su cercano fin que no podía ni evitarse ni lamentarse. Es por ello que, al respecto de esas ideas, se me ocurrió naturalmente pensar en el señor Valdemar como candidato para la experimentación. Más aún cuando conocía su tan firme filosofía para temer cualquier clase de escrúpulos. Además, él no tenía parientes en América que fuesen capaces de intervenir. De esta forma, le hablé con tanta franqueza del asunto y sorpresivamente se mostró muy interesado, y como su enfermedad no admite un cálculo exacto con respecto al término mortal, el señor Valdemar me llamaría 24 horas antes del periodo anunciado por sus médicos como el de su muerte. Recuerdo que hace 7 meses recibí la epístola del propio señor Valdemar. Mi querido señor P., ¿puede usted venir ahora? El doctor D está de acuerdo en que no llegaré a las 12 de la noche de mañana, y creo que ha acertado con el plazo exacto, o poco menos. Valdemar. Me parece que tan solo habían pasado unos 15 minutos de leer la esquela, y ya me encontraba en la habitación del moribundo. No lo había visto en 10 días atrás, y a decir verdad, me quedé aterrado a su espantosa transformación en tan breve lapso. Su cara tenía un color plomizo, sus ojos estaban apagados, su delgadez era tan extrema que los pómulos parecían perforar su piel, y su pulso apenas era perceptible. Sin embargo, conservaba sus facultades mentales y cierta fuerza física. Hablaba con claridad, tomaba sus medicinas sin la ayuda de otros y escribía unas notas a lápiz en un cuadernillo de bolsillo. Se encontraba en la cama con unas cuantas almohadas mientras que el doctor D le prestaba asistencia. Después de estrechar la mano del señor Valdemar, me dirigí a los caballeros aparte y obtuve un informe detallado del estado del paciente. En él abarcaba el estado de su pulmón izquierdo, que se encontraba hace 8 meses en un estado cartilaginoso e inútil para cualquier función vital. El derecho, por su parte, también estaba parcialmente osificado en la región superior, mientras que el inferior padecía de una masa de tubérculos purulentos y conglomerados. Por otro lado, existían algunas perforaciones extensas y una adherencia permanente de las costillas. Estas manifestaciones habían avanzado con inusitada rapidez. No se había descubierto ningún signo en un mes, y la adherencia no había sido notada hasta 3 días antes. Además de la tisis, se sospechaba una aneurisma en la aorta, pero la osificación hacía imposible un diagnóstico exacto. Ya eran las 7 de la noche del sábado, y según los médicos, Valdemar moriría alrededor de la medianoche del domingo. En ese momento, el doctor D le dijo adiós al señor Valdemar, pues no pretendía volver. Sin embargo, y a requerimiento mío, consistió en venir a visitar nuevamente al paciente a las 10 de la noche.
Cuando se marcharon, hablé con el señor Valdemar sobre su cercana muerte y también del experimento proyectado. Se mostró decidido con la mejor voluntad, ansioso de efectuarlo, y me sugirió comenzar desde enseguida. Estaban allí un criado y una sirvienta para asistir, mas no me sentí lo suficientemente autorizado para comprometer una tarea sin otros testimonios de mayor confianza del que pudiesen aportar aquellas personas. Por lo tanto, iba a aplazar la operación hasta las 8 de la noche siguiente, cuando llegara un estudiante de medicina con quien mantenía cierta cercanía y amistad, el señor Teodoro W.L. A pesar de que mi intención era esperar al médico, me indujo a orar de inmediato no solo los ruegos del señor Valdemar, sino también el hecho de que aquel hombre se iba por la posta. Por otro lado, el señor W.L. se tomó la molestia de anotar notas de todo lo que ocurriese, y gracias a ello, ahora puedo relatar en su mayor parte, condensando y copiando al pie de la letra. Faltaban unos 5 minutos para las 8, cuando, tomando de la mano del paciente, le rogué que manifestara al señor W.L. su gran deseo de que yo le realizara la magnetización. De esta forma, replicó débilmente: Sí, deseo ser magnetizado. Ya a las 10 de la noche, el doctor D llegó. Le expliqué sencillamente lo que me proponía realizar, y como ella no se opuso, señalando que el paciente ya estaba en agonía, proseguí. Durante ese momento, su pulso era imperceptible y su respiración jadeante, en intervalos de medio minuto. Aquel estado continuó inalterable durante un cuarto de hora. Al terminar ese tiempo, suspiró hondamente y cesó su respiración. Además, sus extremidades se volvieron frías como el hielo. A las 10:55 percibí la influencia magnética. El giratorio movimiento de sus ojos vidriosos se convirtió en una expresión que solo se ve en casos de sonambulismo y que no se puede confundir. Sin embargo, y pese a seguir con mi trabajo, solo logré estremecer y cerrar sus párpados. Por ende, decidí continuar mis manipulaciones con mayor esfuerzo y de manera más enérgica, hasta que logré que el cuerpo estuviese completamente rígido, sus piernas y brazos estiradas por entero, y la cabeza estaba ligeramente levantada. En ese momento, rogué a la doctora presente que examinase el estado del señor Valdemar, concluyendo que se hallaba en un perfecto estado de trance magnético. Debido a ello, la curiosidad de ella había sido despertada en sumo grado. La doctora D decidió permanecer toda la noche. En cuanto al señor W.L. y los criados, se quedaron allí. Dejamos al señor Valdemar en completa tranquilidad hasta las 3 de la madrugada. Me acerqué a él y lo hallé en el mismo estado y posición que antes. Su pulso era imperceptible, respiraba suavemente, casi no se advertía su aliento, salvo al aplicarle un espejo sobre la boca. Los ojos estaban cerrados con naturalidad. A pesar de todo, el aspecto general distaba mucho del de la muerte. Intenté estimular su brazo derecho con el fin de que siguiese el mío durante los movimientos que ejecutaba de un lado a otro. Para mi estupefacción, su brazo siguió débil, pero siguiendo todas las direcciones que le indicaba el mío, por lo que decidí arriesgar unas cuantas palabras de conversación. Señor Valdemar, ¿duerme usted? Y aunque no respondió, percibí un temblor en sus labios, por lo que le seguí insistiendo. A la tercera vez, su cuerpo se estremeció. Sus párpados se levantaron y sus labios murmuraron casi inaudiblemente: Sí, duermo ahora. No me despierte. Déjeme morir así. De nuevo pregunté: ¿sigue usted sintiendo dolor en el pecho, señor Valdemar? La respuesta ahora fue inmediata, pero menos audible que antes. No siento dolor. Estoy muriendo. No creí conveniente molestarle más por el momento, hasta que el doctor D manifestó un asombro enorme al ver al paciente todavía vivo. Después de tomarle el pulso y colocar un espejo en sus labios, me rogó que hablase de nuevo. ¿Sigue usted dormido, señor Valdemar? Pasaron unos minutos. Parecía que intentaba reunir todas sus energías para hablar, hasta que finalmente respondió, aunque de un modo casi ininteligible: Sí, aún duermo. Muero. Fue entonces opinión de la doctora que se dejase al señor Valdemar permanecer sin molestarle, hasta que sobreviniese su muerte. Decidí repetir mi pregunta anterior. Cuando lo hacía, se produjo un marcado cambio en su cara. Los ojos giraron despacio de sus órbitas, las pupilas desaparecieron hacia arriba, la piel tomó un tinte general cadavérico, tenía manchas éticas circulares. El labio superior al mismo tiempo se retorció, alzándose sobre los dientes, mientras que la mandíbula inferior
cayeron una sacudida perceptible, dejando la boca abierta por completo y al descubierto, la lengua hinchada y negruzca. No había ya en el señor Valdemar el menor signo de vitalidad, y llegando a la conclusión de que había muerto, lo dejamos a cargo de los criados cuando observamos un fuerte movimiento vibratorio en la lengua. Duró quizás un minuto. Al finalizar, soltó una voz tal que sería una locura intentar describirla. El sonido era un silabeo claro, espeluznantemente claro. El señor Valdemar hablaba analizando la pregunta que yo le había hecho hace minutos antes, y ahora respondía. Sí, no, he dormido y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes fingió nunca negar el indescriptible y estremecido horror. El señor WL se desmayó. Los criados subieron de la habitación y no quisieron regresar más. Durante una hora nos esforzamos en revivir al señor WL. Cuando volvió en sí, seguimos juntos el examen del estado del señor Valdemar. Seguía bajo los aspectos mencionados, a excepción de que el espejo no recogía señales de respiración. La única señal de real influencia magnética se manifestaba ahora en el movimiento vibratorio de su lengua. Parecía hacer esfuerzo para contestar, mas no tenía la suficiente voluntad para hacerlo. Luego de tomarnos un tiempo, volvimos todos a ver al paciente. Su estado seguía siendo exactamente el mismo. Era evidente que hasta entonces la muerte había sido detenida por la operación magnética. Nos pareció a todos que el despertar del señor Valdemar hacía asegurar un instantáneo o rápido fin. Seguimos reuniéndonos durante una semana. Durante todo este tiempo seguía estando exactamente igual. Fue el viernes último cuando decidimos efectuar y despertarlo. Al sacar al señor Valdemar del estado de trance magnético, realicé mis manipulaciones. Durante un rato no hubo respuesta, pero luego observamos un descenso de la pupila que iba acompañado de un derrame amarillento por debajo de los párpados, con un olor acre muy desagradable. Decidí preguntar. Señor Valdemar, ¿puede explicarnos cuáles son sus sensaciones? Al escuchar, su lengua se estremeció, o más bien se enrolló violentamente, y la misma horrenda voz que mencioné antes prorrumpió. ¡Por el amor de Dios! ¡Deprisa, deprisa! ¡Estoy muriendo! ¡Despiérteme! ¡Deprisa, deprisa! Intenté calmar al paciente y luché denodadamente por despertarle. Volví con mis manipulaciones, cuando de pronto, en el espacio de un solo minuto, se contrajo, desmenuzó, se pudrió terminantemente bajo mis manos. Sobre el lecho, ante todos los presentes, yacía una masa casi líquida y repugnante.